Durante la última década se ha creado una leyenda alrededor de Hidetaka Miyazaki. Muchos dicen que es un sádico, que le gusta disfrutar del sufrimiento ajeno. Y a eso agregándole la cultura del hazlo bien, ha convertido estos juegos en una medalla de masculinidad tóxica. Si te lo pasas, eres fuerte, si no, eres débil. Pero esa lectura es bastante infantil y profundamente equivocada. Si dejas de gritar y empiezas a escuchar, te das cuenta de que estos juegos no son gritos de guerra, son más bien susurros. La dificultad no es el mensaje, es solo el idioma que usa Miyazaki para transmitirnos su mensaje, y es la barrera de entrada necesaria para que sientas algo muy específico: la insignificancia del ser humano. La pregunta real no es por qué estos juegos nos matan tanto. La pregunta es, ¿por qué en un medio diseñado para hacernos sentir poderosos como son los videojuegos, Miyazaki insiste en hacernos sentir pequeños, minúsculos? ¿Y por qué a pesar de la soledad, la pobredumbre y la muerte, nos sentimos tan extrañamente bien cuando logramos superar estos mundos? Para entender estos juegos hay que entender al autor. Miyazaki muchas veces ha dicho que era pobre de niño y que iba a la biblioteca a buscar libros de fantasía occidental para leer, pero su inglés, por decirlo así, no era perfecto, entonces muchas de estas páginas ni siquiera las entendía. ¿Y qué hacía? Rellenar esos agujeros argumentales con su propia imaginación. Esto iba a definir claramente lo que iban a hacer los juegos de Miyazaki, y esa carencia se convertiría en su firma. Miyazaki creó un nuevo género de narrativa, que a mí me gustaría llamar coautoría arqueológica. El juego te da los huesos, tú tienes que imaginarte la carne alrededor. Esto rompe la regla de oro de los videojuegos modernos, que tratan al jugador como si fuera un turista tonto al que necesitan guiar de un lado a otro. Miyazaki te trata como un arqueólogo en tierra hostil. Nadie te va a decir por qué el mundo está roto. Nadie te va a explicar por qué Artorias cayó al abismo. Tienes que deducirlo tú, por dónde está su cadáver, por cómo mueve su brazo, por quién llora su tumba. El silencio narrativo crea un vínculo obsesivo. Nos importa el mundo de Dark Souls o Elden Ring, no porque nos cuenten una historia, sino porque nosotros hemos tenido que trabajar para entenderla. Lo que nos cuesta entender lo valoramos más que lo que nos regalan. Hay algo que une Boletaria, Lordran, Yarnan y las tierras intermedias, que nunca llegamos a tiempo. Si hacemos memoria, siempre que llegamos a los juegos de Miyazaki, la fiesta ya se acabó. Los dioses en su mayoría están muertos o prácticamente locos. Los castillos son ruinas, y esto no es solo estética gótica, es filosofía japonesa pura. Es el concepto de wabi-sabi, la belleza de lo imperfecto, de lo impermanente y de lo incompleto. Pero hay un concepto aún más importante en la mente de Miyazaki, y es el kegare, o la impureza o estancamiento. En el sintoísmo, el agua que fluye es pura, pero el agua que se estanca se termina pudriendo. Esto se puede ver en todos los juegos de Miyazaki. Si miras bien, el mal en los juegos siempre proviene del estancamiento. Wing intentó detener el ciclo natural enlazando el fuego. Quiso que su era de los dioses durara para siempre. El resultado, la maldición de los no muertos. El mundo se pudrió porque se le negó el derecho a morir. En Elden Ring, la reina Marika quita la muerte destinada del anillo. Quiso un mundo eterno. Y el resultado, sorpresa, un mundo de zombies que no pueden descansar, de dioses que se devoran a sí mismos, y Miyazaki nos está gritando una verdad incómoda. La insistencia en mantener el poder o en evitar el final es lo que crea los monstruos. Aceptar el fin es la única forma de pureza. Y volvamos a la dificultad. Muchos juegos usan actualmente la dificultad para alargar artificialmente el gameplay. En los Souls, la dificultad es más bien una herramienta de inmersión. Cuando pulsas el botón de ataque con un espadón, tu personaje tarda un segundo en levantar el arma y otro en dejarla caer. Durante ese tiempo estás vendido, no puedes cancelar el ataque, es una mecánica de compromiso. El juego te castiga por el pánico, lo que nosotros los jugadores llamamos el panic roll. También te castiga por la codicia. ¿A quién no le ha pasado en ese último píxel de vida del jefe que dices, ahora sí me da tiempo a atacar y lo mato, y de pronto un ataque y moriste? Pero a su vez te premia por la observación y la calma. Morir no es fallar en este juego, hay mucha gente que confunde este concepto. Morir es parte del método científico. Hipótesis, experimento, error y corrección. Miyazaki te está enseñando a gestionar la frustración en un entorno seguro. Y no estás solo. El sistema multijugador asíncrono, los mensajes, los fantasmas, las manchas de sangre, es una genialidad temática. Estamos todos solos en nuestros mundos, pero estamos conectados por nuestro sufrimiento. Ver el fantasma de otro jugador descansando en la hoguera te dice que alguien más ha pasado por esto, pero que sobrevivió y tú también puedes. Es una solidaridad silenciosa frente a la adversidad imposible. Y esos mensajes en el suelo son la prueba de que aunque el camino es solitario, no estamos solos en este viaje.
Miyazaki diseñó esto como un modo de acompañamiento, para que te den esa información que el juego se niega a darte. Y eso es exactamente la filosofía que intentamos replicar en nuestro servidor de Discord Mando Libre, porque no lo vemos como un simple chat, lo vemos como nuestra propia hoguera, un espacio para los que les gustan los mapas sin tantas marcas y debatir lore sin que nadie les diga qué pensar. Si buscas señales en el suelo que te guíen, o simplemente quieres compartir el peso de tu viaje con otros que entienden por qué seguimos adelante, el link lo vas a tener en la descripción, porque en nuestro servidor la comunidad es el único refuerzo real ante la adversidad. Y si el mundo es el escenario macroscópico del desastre, los NPCs son el espejo microscópico del jugador. No están ahí para darte simples misiones, están ahí para mostrarte las consecuencias de la obsesión. Piensa en Lucatiel de Mirra en Dark Souls 2. Su miedo no es morir, su miedo es olvidar quién es, perder su memoria y convertirse en un hueco. Es la representación más malditamente humana del Alzheimer o la demencia que se ha hecho en un videojuego. Piensa en Soleil, el optimismo personificado. Busca su propio sol, pero si no tienes cuidado, su propia búsqueda se convierte en su perdición, termina consumiéndolo y volviéndolo loco. Miyazaki no romantiza la perseverancia ciega. Tener un propósito te mantiene vivo, o al menos no te vuelves hueco. Pero obsesionarte con ese propósito te puede llegar a destruir. Estos personajes nos duelen porque son falibles. En la mayoría de los RPGs los NPCs esperan parados a que tú salves el día. Aquí no. Aquí ellos tienen sus propios viajes y a menudo desgraciadamente fracasan y mueren fuera de la pantalla. Tú te encuentras simplemente su cadáver con un objeto brillante. No pudiste salvarlos y el juego te lo va a decir. No eres el Mesías, solo eres un testigo. Con Elden Ring, Miyazaki escaló su discurso. Pasó de la tragedia personal a la tragedia política. Los jefes ya no son solo monstruos o caballeros tristes, son gobernantes. Son hijos de una diosa y todos, sin excepción, son víctimas de su propia ambición. Mira a los semidios. Radan, el general más fuerte reducido a una simple bestia sin mente por la guerra. Ricard, que se dejó devorar por una serpiente para ganar un poder que devorara a los dioses, pero acabó ganándose la enemistad de su propio ejército. Morgoth, que ama a un sistema que lo odia por su nacimiento. Elden Ring nos muestra que el deseo de poder deforma literalmente. Te conviertes en un monstruo cuando te aferras al trono. La libertad que ofrece Elden Ring es tramposa. Puedes convertirte en el señor del círculo, sí, pero ¿señor de qué? ¿De un cementerio? Por eso quizás el final más Miyazaki sea el de Rani. Llevarse el orden, llevarse la religión y llevarse la certeza. Y dejar el mundo en la oscuridad fría, solemne y libre, sin dioses que controlen el destino de todos. Si juntamos todas las piezas, el mosaico es devastador pero muy hermoso. Hidetaka Miyazaki ha pasado 15 años diciéndonos lo mismo. El mundo es hostil. Que las instituciones como la iglesia, la orden dorada o los dioses son corruptas y egoístas. Que todo lo que amamos eventualmente se pudrirá o morirá. Es una visión nihilista, pero es un nihilismo positivo. Porque a pesar de que nada importa y a pesar de que el ciclo se repite, tú vas a seguir ahí. Te levantas, recuperas tus almas y cruzas la niebla una vez más. No porque vayas a salvar el mundo, probablemente no lo vas a hacer, sino porque la dignidad humana reside en el acto de intentarlo. En un mundo que se niega a tener sentido, nosotros le damos sentido a través de nuestro esfuerzo. Miyazaki no nos enseña a ganar, nos enseña a perder sin perdernos a nosotros mismos. Vivimos en tiempos de crisis permanente, crisis climática, crisis social, incertidumbre. Quizás por eso estos juegos resuenan tanto ahora. Porque no nos mienten a la cara, no nos dicen todo va a salir bien, nos dicen todo lo contrario, todo va a salir mal, pero prepárate para eso. Y te pregunto a ti, que has llegado hasta el final de este vídeo, cuando el juego termina, cuando matas al último dios y los créditos ruedan en la pantalla negra, ¿sientes poder o sientes alivio? ¿Es la dificultad un reto para tu ego o es la única forma honesta de respetar tu inteligencia? Te leo en los comentarios y recordad. Be safe, friend. Don't you dare go alone.